1900 se hablaba ya de la secretina, de la gastrina, y podemos ver en este gráfico las numerosas hormonas que se han Ana, descubierto te, liberadas por man- el tracto. Sí, te perdón. mandamos, te mandamos un link, una seña para que compartas tu pantalla, así vemos también tu pantalla, porque estamos viendo solamente, Ah, ¿no la están viendo? no estamos viendo la charla, tenés que permitir compartir aceptar, No les... permitir. Así es la Bueno, tecnología. les decía. Así es. Este gráfico tan interesante, sí, que hablaba de que desde el año 1900 se empiezan a describir las primeras hormonas liberadas por el tracto gastrointestinal. Se habla de la gastrina, de la secretina. Perdón, acá sale una pregunta donde dice que el organizador ha dejado de compartir su cámara web, ningún asistente puede verla. No, no hay ningún ¿Aceptar? problema. Es para que puedan ver tu presentación más grande y por eso Sí. sacamos la cámara web, cosa que se pueda ver la presentación. Estamos viendo No perfectamente tu pongo nada presentación. acá, pongo aceptar. No, déjalo, sí, aceptar nada más. Listo, perfecto, seguimos. Y entonces decíamos, desde el 1900 y todas las numerosas hormonas que se han descubierto, ¿sí? A lo largo de los años, creo que lo que marca básicamente, digamos, un cambio importantísimo, sobre todo para comprender la fisiopatología de la diabetes tipo 2, es cuando ya por el año 1980 se empiezan a hablar de las hormonas incretinas, se empieza a hablar de GLP-1 y de GIP como, digamos, representantes más importantes de este grupo de hormonas, y va a cambiar justamente la era del abordaje farmacológico de la diabetes tipo 2. Y como pueden ver acá, digamos, vemos el tracto gastrointestinal y hormonas que actúan a nivel del páncreas, a nivel del sistema nervioso central, a nivel hepático, a nivel del adipocito y a nivel del músculo, ¿sí? Es decir, que es un sistema integrado, podemos decir que el tracto gastrointestinal es un órgano endocrino, realmente es un órgano endocrino. Empezamos a hablar de enterohormonas, neuropéptidos, polipéptidos, ¿sí? Y vamos a ir describiendo brevemente cuáles son las hormonas más importantes que tienen participación en la regulación del apetito y de la saciedad, digamos como situación que en su desbalance puede llevar a complicaciones como la obesidad y por ende a la comorbilidad asociada de diabetes tipo 2. Hablemos de grelina. La grelina es un neuropéptido de 28 aminoácidos que está producida en el fondo del estómago, que es la enterohormona que se asocia al incremento del apetito y a la ingesta del alimento. Tiene una secreción pulsátil, los niveles de grelina aumentan antes de las comidas y disminuyen después de las comidas. Es un antagonista de la leptina, está involucrada en las señales de saciedad, en las señales de adiposidad que intervienen en la regulación del peso corporal, y lo que hace es inducir a un aumento en la ingesta de alimento y en los depósitos de grasa. Fíjense las funciones fisiológicas de esta hormona que está liberada por el fondo y el techo gástrico, como decíamos. Es una hormona, es una enterohormona que aumenta fundamentalmente, actúa a nivel del sistema nervioso central, produciendo aumento del apetito, tiene relación con la preferencia alimentaria, tiene relación con el humor, como todo lo relacionado con el apetito, pero no solamente a nivel del sistema nervioso central actúa, como podemos ver, sino también a nivel del corazón, modulando el volumen minuto, a nivel de la secreción pancreática de insulina, interviene en su secreción, y también a nivel del tracto gastrointestinal, modulando la secreción y la motilidad del tracto gastrointestinal. Como decíamos, es la hormona que da inicio a la alimentación. Es una hormona pulsátil que se va a liberar cada vez que llega el momento de realizar una ingesta. Esta hormona, grelina,
juega un papel muy importante, como lo vamos a ver más adelante, en los cambios que se producen posterior a la cirugía gastrointestinal. Estamos hablando de un estómago, de un tracto gastrointestinal normal, anatómicamente conservado. Esto que vemos ahora lo tenemos que recordar, porque cuando abordemos desde, digamos, los cambios que realiza el cirujano a través de las exéresis justamente del fondo y del techo gástrico, tienen que ver con el cambio en el flujo y secreción de esta hormona. Esta hormona en particular, la grelina, se considera que es responsable de la recuperación o de la ganancia de peso después de las dietas hipocalóricas, ¿sí? Fundamentalmente la grelina aumenta o queda en valores elevados cuando hacemos una dieta hipocalórica y se relaciona, como decíamos, con la ganancia de alimentos. Otro grupo de hormonas muy importantes a nivel del tracto gastrointestinal son las sincretinas. Como yo les mencioné anteriormente, fíjense en este trabajo ya del año 1986, 30 años atrás, ya se empieza a hablar del efecto incretina. Y detengámonos en esto porque es importante entender, digamos, qué es el efecto incretina y qué es lo que pasa en los sujetos normales y qué es lo que pasa en los sujetos diabéticos. En los pacientes, en los sujetos normales, ¿sí? Fíjense que ante una ingestión vemos en verde la administración de glucosa oral y en naranja la administración de glucosa endovenosa. Cuando vemos la barra de la izquierda, vemos que la glucemia, la glucosa plasmática venosa, aumenta, ¿sí? En forma similar después de la ingestión, después de una carga de glucosa oral o después de la administración de glucosa endovenosa. Pero vamos al gráfico de la derecha y vemos qué es lo que pasa con el péptido C. El péptido C se libera en cantidades isomolares con la insulina, ¿sí? Y fíjense que acá sí hay una marcada diferencia cuando la glucosa se administra por vía oral que cuando se administra por vía endovenosa. En verde podemos ver que hay un pico postprandial de péptido C que se produce después de los 60 minutos, ¿sí? Que no se ve, pues fíjense ustedes, llega hasta casi por encima de 1.5 de nanomoles por litros, versus la administración en naranja, los circulitos naranjas que ven abajo, cuando se administra por la glucosa endovenosa. Es decir, que hay algo, esto demostraba ya desde hace 30 años atrás que había algo en el intestino que mediaba esta respuesta exagerada o en pico del péptido C posterior al contacto del nutriente con la mucosa intestinal. En este gráfico seguimos, pero ahora vemos la insulina. Como recién veíamos el péptido C en los sujetos controles o sujetos sanos, fíjense también cómo sube la insulinemia posterior a la ingesta de glucosa oral, es decir, al contacto de la glucosa con la mucosa intestinal, a diferencia de lo que pasa cuando la damos endovenosa, donde se produce una curva más plana, ¿sí? Mucho más aplanada. Y esto, fíjense, vamos ahora al gráfico del lado derecho, qué es lo que pasa en los pacientes con diabetes tipo 2. Ya también hace más de 30 años se hablaba de que los pacientes con diabetes tipo 2 tenían una respuesta anormal, es decir, que lo que normalmente funcionaba en los sujetos controles, produciendo este pico de péptido C y este pico de insulinemia posterior a la ingesta, al contacto del nutriente con la mucosa intestinal, no sucede en los pacientes con diabetes, está aplanado, es decir, que la enfermedad, que la fisiopatología de la diabetes tipo 2 ya comienza con el contacto del nutriente con el intestino, mucho antes de que llegue a la disfunción de la célula beta, particularmente en diabetes tipo 2. GLP-1, neurohormonas, enteropéptidos, ¿por qué? Porque actúan, fíjense, produciendo GLP, habíamos dicho anteriormente que era una de las incretinas, es la incretina más importante del tracto gastrointestinal y la más conocida hasta el momento. GLP-1 disminuye el apetito, produce neuroprotección a nivel del sistema nervioso central. También tiene una función a nivel del corazón, produciendo cardioprotección, mejorando la función cardíaca. Retrasa el vaciamiento gástrico, con lo cual podemos inferir
que produce sensación de saciedad. Actúa también sobre el páncreas, pero no solamente sobre las células betas estimulando la secreción de insulina, sino también sobre las células alfa. Como nosotros sabemos, en los pacientes diabéticos hay una hiperglucagonemia postprandial, está alterado el desbalance que tiene que haber entre secreción de insulina y secreción de glucagón, y lo que hace el GLP-1 tiende a restaurar ese desbalance entre secreción, glucagón e insulina. A nivel del tejido hepático, disminuye la gluconeogénesis, por lo tanto, al disminuir la gluconeogénesis, disminuye la producción hepática nocturna de glucosa, ¿sí? Y a su vez también a nivel del músculo y del tejido adiposo lo que hace es mejorar la captación del músculo, del tejido periférico de la glucosa y mejorar el almacenamiento de glucosa, con lo cual va a haber una mejoría mediada por este péptido, no solo de los valores de glucemia en ayunas, sino también de los valores de glucemia postprandial. Entonces, podemos resumir en este gráfico que el efecto incretina de GLP es fundamentalmente la saciedad, ¿sí? Es un potente estimulante de la secreción de insulina del páncreas. Por otro lado, disminuye la secreción de glucagón, inhibe la secreción de glucagón. En tercer lugar, disminuye o enlentece el vaciamiento gástrico, lo que da una potente saciedad y, por lo tanto, disminuye la ingesta o el apetito, la ingesta de alimentos. ¿Cuáles son las acciones nuevamente en humanos? Ante la ingesta de alimentos, la llegada estimula las células L intestinales, se estimula la secreción de insulina glucosa dependiente, suprime la secreción de glucagón, hace más lento el llenado gástrico, reduce la ingesta de la comida y disminuye de peso, con lo cual vamos a mejorar la sensibilidad insulínica, y efectos a largo plazo en animales se ha visto que incrementa la masa de células beta y mantiene la eficiencia de las células beta. Y esto es muy importante porque podría ser una de las explicaciones de por qué, como vamos a ver más adelante, cuando el cirujano modifica el tracto gastrointestinal y se produce aumento de GLP, GLP podría producir aumento de la masa célula beta y podría ser la causa de la nencidioblastosis o de justamente la complicación más temida post-bypass, que son las hipoglucemias post-bypass. GIP es el segundo neuropéptido, el segunda incretina en importancia, de menor importancia y de menor soporte, por lo menos de menor estudio, de menor abordaje desde la industria farmacéutica, ¿no? GLP-1 tiene sus representantes claramente establecidos, no así GIP por el momento. También actúa a nivel cerebral, disminuye la secreción ácida del estómago, disminuye también la gluconeogénesis, estimula la biosíntesis de insulina, actúa sobre el hueso, que GLP-1 no está demostrado, y produce lipogénesis. ¿Sí? Estas entre las incretinas más importantes, ¿sí? Otro neuropéptido muy importante cuando hablamos de eje de tracto gastrointestinal es el neuropéptido II. ¿Y por qué es tan importante? Porque el neuropéptido II es secretado postprandialmente en la región distal del ilion y es en proporción al contenido calórico de los alimentos, ¿sí? Se une una vez secretado a los receptores, tiene un efecto potentísimo sobre saciedad. El neuropéptido II se lo ha denominado como el freno ileal, causa una marcada disminución del vaciamiento gástrico y el tránsito gastrointestinal. Es decir, como podemos ver desde acá, vamos pensando, venimos desde la secreción de hormonas desde el estómago, intestino ilion, intestino distal y neuropéptido II. Es decir, que las señales de apetito, ¿sí? Susana.
hemos perdido el audio de Susana. A ver si lo podemos recuperar. Un minuto, por favor. Vamos a ver. ¿Me escuchás, Susana? Nosotros no te escuchamos. Ahora, acá dice que Perfecto. sea... Ahí ¿Sí? está, perfecto. Ahí está. Perfecto. Estamos con el slide de mensaje mixto, El anterior. el anterior. Ahí. ¿Esto? ¿Mensaje? Ahí. Bueno, Así. estamos. Como decíamos, hay un mensaje mixto, ¿sí? En el inicio y en el cese de la alimentación, que podemos decir que está mediado fundamentalmente por la sincretina, GLP-1, G, por grelina, por neuropéptido II. Y fíjense qué interesante este gráfico. Nosotros tenemos un estómago vacío, la grelina que se produce 20 a 30 minutos antes de comer. Habíamos dicho que se produce de manera pulsátil y que marca el inicio de la alimentación. Imaginen esto como si fuese, vamos a simplificarlo de algún modo para poder entenderlo, como si fuese un semáforo. Luz verde para el inicio de la alimentación, marcado por la grelina. Se produce el inicio de la ingesta, se distiende el estómago, el intestino y se transmite vía nerviosa vagal al cerebro, ¿sí? Los receptores de los nutrientes que se encuentran en el hígado van enviando señales neurales indicando que ya ha comenzado la ingestión de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Los niveles de glucosa y de insulina derivados de los alimentos dan una luz amarilla, reflejando que ya ha iniciado, que el estatus de la alimentación y que ya hay disponible energía a través de los nutrientes. Entonces, una luz amarilla que va a marcar el cese, que vaya frenando la alimentación hasta que aparece el neuropéptido II, que es un péptido elaborado en el intestino distal y secretado a la corriente sanguínea después de una comida. Es decir, como pueden ver, esto es muy simplificado, obviamente, pero es para que podamos entender, digamos, desde lo normal, desde una anatomía normal, desde una fisiología normal, qué es lo que va a suceder después con la cirugía bariátrica. Entonces, hay señales gastrointestinales y disponibilidad de alimento, que son señales relacionadas con la alimentación, que dependen del volumen, de la composición y de la concentración de nutrientes ingeridos. Estas señales controlan la frecuencia de alimentos y la porción ingerida, es decir, el inicio de la ingesta de alimentos, el hambre y la saciedad, el término de la ingesta de los alimentos. Y fíjense esto cómo se vuelve más complejo, de algo que hablábamos recién como un semáforo, como si todo fuese verde, amarillo y rojo, y todo fuese así tan sencillo, pero no, fíjense en este gráfico, la complejidad de las señales. Hay señales del tejido adiposo, ¿sí? Que son insulina, adiponectina, leptina, que actúan directamente a nivel del hipotálamo, pero también a través del nervio vago, o sea, van enviando señales por distintos caminos. A nivel del tracto gastrointestinal, las hormonas que hablábamos anteriormente, grelina, oxitomodulina, neuropéptido II, GLP-1, que también tienen efecto directamente a través del nervio vago y a su vez también a través del sistema nervioso central por las señales humorales. O sea que esto del control del apetito es mucho más complejo que lo que yo les mostré en este semáforo, ¿no? Para tratar de graficarlo.
Entonces decimos que en el apetito integramos hipotálamo, señales periféricas, conexión estómago-cerebro, conexión leptina o tejido adiposo-cerebro, mecanismos hedonistas que tienen que ver con los sistemas de recompensa, interacción entre los sistemas hedonistas y los sistemas homeostáticos. Entonces, para poder ir cerrando esta parte, vamos a decir, reconocer que hay péptidos estimulantes de todos estos neuropéptidos que venimos hablando e inhibitorios de la ingesta. Que quede claro que entre los péptidos orexígeno el más importante es la grelina, ¿sí? Y entre los péptidos anorexígeno los más importantes son sobre todo GLP-1, neuropéptido I, colecitocinina y insulina de acción central. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el cirujano pone mano en el tracto gastrointestinal y modifica, digamos, la anatomía normal, ¿sí? ¿Cuál es la resultante en términos de secreción hormonal, ¿sí? Secreción enteroendocrina, de cada uno de estos mecanismos? Y fíjense que, bueno, acá sí se va complejizando mucho más también, porque hay distintas técnicas quirúrgicas. Nosotros sabemos que hay técnicas restrictivas, los cirujanos que están del otro lado, obviamente yo no les voy a hablar de técnicas, pero de acuerdo al tipo de técnica va a ser también, ¿sí?, cómo pensar en una modificación de esta secreción hormonal. Entonces decimos que el apetito es solo una cuestión de restricción alimentaria y de fenómenos malabsortivos, es solo la resultante de la exéresis del fondo y el techo gástrico o de una anastomosis enteroilial, gastroilial. Entonces veamos cuál es lo que conocemos del impacto de la gastrectomía vertical en las enterohormonas. El grafiquito de Slip, como vemos la gastrectomía tubular, donde se extrae, se produce la exéresis del fondo y el techo gástrico, y como nosotros dijimos acá que estaba liberada grelina. Entonces uno supone que este sector, al quedar, digamos, no va a tener más contacto con el alimento, entonces va a haber una franca caída de la grelina después de la realización de una slip, de una gastrectomía en manga, ¿sí? Y en este gráfico, ¿qué es lo que vemos? El impacto de la gastrectomía tubular, pero en el tiempo, en cuanto particularmente en remisión de la diabetes, la remisión es lenta, más bien relacionada a fundamentalmente el descenso de peso, mejora la sensibilidad insulínica desde ya, está mejorada la secreción de insulina, también están aumentados los valores de GLP y los valores de neuropéptido II, como lo vamos a ver más adelante, y también vamos a ver por qué estarían aumentados GLP si no es una cirugía mixta o malabsortiva. ¿Cuál es el impacto del bypass gástrico en Niederrux? Fíjense, el bypass gástrico en Niederrux, esta técnica mixta, ¿sí?, donde sabemos que la comida pasa directamente a través del intestino delgado y es en el extremo, en el asa común, donde se mezclan las sales biliares y se produce la digestoabsorción, ¿sí? ¿Y qué es lo que vemos como efecto antidiabético de este procedimiento? Fíjense, está muy aumentado GLP y neuropéptido II, en valores 5 veces más que en una manga gástrica. Y no solamente está aumentado el valor de GLP, sino tengamos en cuenta una situación anatómica muy importante. El contacto del alimento sin digerir con la porción de células, la porción de intestino liberadora de células de GLP-1, produce cantidades supranormales de GLP-1 que se vuelcan directamente al torrente circulatorio, que van directamente a bañar el sistema portal. Es decir, que si yo quiero realizar un aporte de GLP exógeno con los fármacos que nosotros disponemos, es imposible de lograr porque el efecto que tiene el GLP endocrino directamente volcado sobre el sistema porta es francamente muy superior
en el bypass gástrico que en cualquier otro procedimiento o que con cualquier administración de GLP por otra vía. Y acá podemos ver en este gráfico, ¿sí?, del bypass gástrico en Iderrupt, cómo, por un lado, vamos a tener un pouch gástrico pequeño, ¿sí?, un estómago que, si bien es cierto, no se produce la exéresis del mismo, pero sí queda desfuncionalizado porque el alimento no toma contacto, con lo cual la grelina va a estar baja después del bypass gástrico en Iderrupt, ¿sí? Va a haber disminución del apetito porque no está presente en los valores altos de esta hormona, que es la que realiza el inicio, la luz verde para la ingesta del alimento. Va a estar aumentado el GLP-1, por esto que decíamos, de exposición del alimento sin digerir, que es, digamos, un potente productor de GLP, ¿sí?, que se libera y que va a producir, por un lado, mejoría en las células beta, aumento de la secreción de insulina y disminución del glucagón, ¿sí? Está aumentado en cantidades supranormales y también la llegada rápida al intestino delgado distal en respuesta a la comida. Eso induce saciedad, se elevan los niveles, francamente, después de la cirugía del neuropéptido II. Entonces ven cómo este juego hormonal se altera en los pacientes operados, ¿sí? Y cómo explicaría por qué los pacientes descienden de peso y mejoran sus comorbilidades, sobre todo la diabetes tipo 2, cómo los neuropéptidos participan activamente. Pero, ojo, que sabemos también que no son solamente neuropéptidos en la remisión de las comorbilidades posteriores a la cirugía bariátrica, sino que hay numerosas otras situaciones que son conocidas y hay muchas aún que no se conocen. El efecto incretina sumamente aumentado, como decíamos, después del bypass, en este trabajo de la Ferrer, también ya del año 2008, en los pacientes con diabetes 2, pueden ver después de una estimulación antes de la cirugía y antes del bypass gástrico en Iderrupt, antes de una dieta, después del bypass gástrico en Iderrupt. Fíjense ustedes cómo se produce este aumento, esta hiperinsulinemia, que ni siquiera se puede equiparar con una dieta hipocalórica en este mismo grupo de pacientes, ¿sí? Fíjense también cómo el GLP, que está aumentado, se lo ha demostrado aumentado hasta 3 años después de la cirugía del bypass gástrico en Iderrupt, también en el mismo trabajo de la Ferrer. ¿Y qué es lo que pasa después de la cirugía bariátrica con el metabolismo de la glucosa? Repasemos simplemente los beneficios multisistémicos de la cirugía bariátrica, que tienen que ver con aumento del GLP, con estímulos sobre el hígado graso, mejorando la insulinoresistencia, disminuyendo el hígado graso, ¿sí?, mejoría de la hipertensión, mejoría del tejido adiposo, de la inflamación del tejido adiposo, mejoría de la sensibilidad de la insulinosecreción, de la secreción de las células alfa y de las células beta, mejoría del apetito, de la saciedad, de las funciones cognitivas que son referidas por el paciente en los test de calidad de vida, digamos, como mediados particularmente por GLP-1. Nosotros en azul podemos ver aquellos mediados por neuropéptido y alteración de ácidos biliares o alteración del intestino, de la microbiota intestinal, que es un tema sumamente apasionante, que también tiene que ver y que son los cambios que se producen posterior a la cirugía y que tienen relación directa con los beneficios multisistémicos de la misma, y todo lo que tiene que ver obviamente con lo mecánico del descenso de peso, que simplemente vamos a nombrar, la mejoría de la osteoartritis, de la apnea obstructiva del sueño, del reflujo y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa particularmente con GLP? Simplemente repetimos, ¿sí? Esto ya lo hemos visto, GLP actuando sobre todos los distintos órganos y sistemas como una enterohormona que tiene impacto a nivel cerebral, pancreático, a nivel del corazón, a nivel del hígado, ¿sí?, y a nivel del tejido periférico. Y fíjense en este gráfico, ¿sí? Esta es una publicación de Physiology, un trabajo hermosísimo de Physiology, donde podemos ver por qué GLP-1 está aumentado en los dos mecanismos. Si sleeve gastrectomy no es una técnica mal absortiva, sino es puramente restrictiva, y fíjense, en negro tienen, digamos,
cómo podemos ver que hay un tránsito acelerado, llegan nutrientes sin digerir rápidamente al intestino distal y eso es lo que produce y explica la secreción de GLP-1 aumentada después tanto del SLIP como del bypass. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es mucho más potente el aumento de la secreción post-bypass que post-sleeve gastrectomy. Pueden ver acá cómo, digamos, la concentración de nutrientes sin digerir estimula el calcio del enterocito y eso produce la exocitosis a la luz intestinal de GLP-1. Otro tema importante es qué pasa con el tiempo. En un slide anterior decía que era diferente el tiempo en el que se producen los cambios y en el que se van produciendo estas oleadas de enterohormonas posterior a la cirugía. Y fíjense qué interesante acá. Como podemos ver, en la primera semana posterior a la cirugía ya tenemos marcado aumento del GLP, pero en este caso también tenemos una dieta hipocalórica sumamente restrictiva, entre 300 o 400 calorías para un paciente que venía comiendo al menos 3000, no obviamente en el preoperatorio inmediato, pero sí, digamos, un paciente acostumbrado a una ingesta de 3000, 4000 calorías, en un postoperatorio inmediato lo llevamos a 300 o 400 calorías con suerte, entonces va a haber una disminución marcada de la insulina resistencia hepática, ¿sí?, que tiene que ver con la restricción calórica, pero desde el momento cero hay aumento de GLP, desde el momento cero, sin que haya aumento, sin que haya descenso de peso. Eso pasa en las primeras semanas, fíjense en los meses siguientes, cómo a medida que va desgrasando ese hígado, el paciente va disminuyendo de peso, pero va pasando algo muy importante también, que es la mejoría de la insulinosensibilidad periférica, porque así como en el primer momento se pierde el hígado, se pierde el tejido graso del hígado, en un tiempo más alejado lo que se pierde es el tejido graso del músculo. Entonces, por un lado el hígado funciona mejor, disminuyendo gluconeogénesis, y a lo largo del tiempo el músculo funciona mejor, absorbiendo la glucosa circulante. Entonces se van compensando los mecanismos, pero fíjense cómo es distinto a medida que pasa el tiempo. Obviamente, cuanto mayor descenso de peso, mayor mejoría de la insulinosensibilidad periférica. Hay otros factores glucorreguladores que no son GLP-1, como veíamos anteriormente, como mencionar el neuropéptido I, la grelina, otros factores mediadores de glucosa, las alteraciones de la microbiota y la alteración de la circulación de los ácidos biliares. Entonces, en resumen, podemos decir que hay dos mecanismos que contribuyen a la mejoría del control glucémico en el postoperatorio inmediato: el aumento de la sensibilidad hepática a la insulina, la mejora en la función de la célula beta asociada a la secreción postprandial de GLP-1 como incretina importantísima. Al progresar la pérdida de peso mejora la sensibilidad periférica a la insulina y hay cambios en la recirculación y concentración de ácidos biliares que se traducen en cambios de la comunidad microbiana intestinal. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero haber sido clara en esta breve explicación de cómo vamos desde la normalidad a, digamos, desde qué es lo que sucede en un tracto gastrointestinal normal y qué es lo que pasa cuando se producen las alteraciones postoperatorias. Muchas gracias, Susana. Ha sido un placer escucharte. La referencia de la funcionalidad de las enterohormonas en la cirugía bariátrica, que explica todo lo que hacemos a diario. Y yo tengo algunas preguntas también, especialmente para que los cursantes también vayan pensando un poquito en esto. Y una de las preguntas es, de acuerdo a lo que has explicado, en caso de un paciente con diabetes y menor índice de masa corporal, con el objetivo de mejorar sus glucemias más que descender el peso, ¿qué técnicas preferirías que tu equipo hiciera, tu paciente, para mejorar su situación de diabetes o su hiperglucemia? Sin dudas,
el bypass gástrico en Iderrup es el gold standard para un paciente con diabetes tipo 2 y, digamos, y obesidad asociada en cualquiera de sus grados, ¿sí? Sabemos que el índice de masa no representa el estado metabólico de un paciente y como está claramente demostrado, nosotros necesitamos de todo este juego hormonal que se gatilla después de la cirugía de bypass gástrico, después de estas técnicas malabsortivas, y la bibliografía es clara en cuanto a, la evidencia es clara en cuanto al soporte de que el bypass gástrico es la técnica mejor estudiada y la que mejor impacto tiene como buscando el beneficio de remisión de la diabetes tipo 2 a lo largo del tiempo. Perfecto. Marianela, que también te está escuchando, no sé si Marianela puede, si no, activar su mic y hacer ella también la pregunta, pero Marianela pregunta cuál es el mecanismo cuáles son las diferencias centrales entre bypass y sleep con respecto a las principales hormonas. Sabemos especialmente con respecto al GLP-1, pero ¿cuáles serían las diferencias más marcadas en la producción hormonal o los cambios hormonales entre LIP y bypass? Fundamentalmente, sí, que lo que se han visto con SLIP, sobre todo en los últimos trabajos, un trabajo que hemos compartido con Marianela recientemente, es que la sostenibilidad de la remisión no se consigue con el SLIP. ¿Sí? No hay, el aumento de la grelina sí se produce francamente en una primera etapa posterior a la cirugía. ¿Por qué? Porque se produce el exéresis del fondo y del techo gástrico, que es el sector productor de grelina, ¿sí? Hay aumento de GLP, pero en mucho menos potencia que, como decíamos, en el bypass, ¿sí? Y es mucho menor y no se sostiene fundamentalmente esto de lo que sucede en una primera etapa y la no sostenibilidad en el tiempo. Nosotros sabemos que inclusive se produce la reganancia, los pacientes que tienen SLIP vuelven a ganar peso a lo largo de los años, es decir, que es como si yo razonaría mucho más que el SLIP tiene que ver con las mejorías en el descenso de peso, fundamentalmente las mejorías relacionadas de la comorbilidad al descenso de peso y no que involucran de manera activa, como sí lo hace el bypass, a todo el eje entero hormonal. Hola Susana. Hola Marianela, ¿cómo va? La verdad es que muy buena la explicación y muy buena la charla. La verdad es que la pregunta era con respecto a que me parece sumamente importante dejar en claro que si bien desde el punto de vista de pérdida de peso y sobre todo al principio podemos tener similaridades entre manga gástrica y bypass gástrico, los resultados en el largo plazo no son los mismos, no solamente desde el punto de vista de pacientes obesos, sino fundamentalmente en los pacientes metabólicos y con diabetes tipo 2, que son, como sabemos, la comorbilidad que más se beneficia en los pacientes obesos. Y digo esto como algo muy importante porque con el furor manguístico que hay en el mundo, y bueno, Latinoamérica por supuesto no queda fuera, el hecho de ofrecer una única técnica hace que muchas veces los pacientes, digamos, porque además los equipos muchas veces en la venta ponen esto de que, bueno, es más sencilla, que es menos invasiva, ¿no? Como principales ventajas, pero creo que tenemos que, siendo médicos, tenemos que pensar qué es lo mejor para ese paciente y en ese sentido tener la evidencia disponible como para decir cuáles son las diferencias y por supuesto va a haber pacientes que no se van a poder hacer un bypass por diferentes motivos, quizás técnicos, quizás desde el punto de vista de su estadio, desde el punto de vista clínico o de las comorbilidades asociadas al reflujo, pero sí es importante tener en cuenta esto para saber elegir una mejor técnica disponible. Absolutamente, y siempre esto yo lo aprendí de los cirujanos, que la primera técnica es la más efectiva, o sea, la primera intervención, que la reconversión podemos enseñarle algo a los clínicos. que la reconversión de manga a bypass, como se hablaba en años atrás, que se podía esperar,
de ninguna manera, es siempre la primera intervención la que va a ser más efectiva y con la que uno va a poner la mayor expectativa, ¿no? Perfecto. Hay dos preguntas, se las voy a hacer tanto a Marianela como a Susana. Una es, Miguel dice, una duda, dice, si la metformina retrasa la aparición de prediabetes a diabetes, aproximadamente 5 años, ¿cuánto retrasaría la cirugía bariátrica como único tratamiento de prediabetes a diabetes? A ver, qué pregunta. La cirugía bariátrica no ha sido empleada como tratamiento de la prediabetes, en realidad, ¿sí? La cirugía te detengo un minuto. sí. En la charla anterior que dio Ricardo Claro. Cohen, Almino preguntó lo mismo y dijo, ¿y por qué no lo vamos a usar en prediabetes? A ver, seguí con tu respuesta, por favor. Sí, a ver, no ha sido usada como prediabetes, como tratamiento de la prediabetes. Lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas. A ver, cuando nosotros abordábamos cirugía bariátrica, abordábamos al paciente obeso por obesidad. Ahora estamos hablando de cirugía metabólica y estamos abordando a un paciente por diabetes. Los objetivos son diferentes, ¿sí? Y los pacientes son diferentes. Entonces, podremos decir cuánto retrasamos la evolución mucho después, cuando pase el tiempo y cuando la evidencia científica nos diga que. Si nosotros tenemos, recordamos el gráfico de De Fronzo dice que desde el momento que nosotros hacemos el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Ya hemos perdido el 50% de la masa de células beta funcionantes. O sea, ubiquémonos en este momento. Nosotros al diagnóstico ya hemos perdido el 50% de células beta funcionantes. Desde el diagnóstico, aproximadamente entre 10 y 12 años, se estima que se pierde el otro 50% de función beta, ¿sí? En ese hay una curva, una línea descendente que nos va llevando hacia el agotamiento de la célula pancreática. Yo en este punto soy como bastante, puedo decir, a ver, provocativa, porque yo pienso lo siguiente, si uno hace una intervención a un paciente diabético, cuando hablamos de cirugía metabólica, ¿sí? Nosotros quizás podemos detener esa evolución, esos 10 o 12 años podemos amesetarlos, porque como dicen los trabajos de Londres, el paciente puede mantenerse 8 años aproximadamente libre de enfermedad. Entonces nosotros pudiésemos estar pensando, estamos ante una intervención que no controla los síntomas de la enfermedad, como por ejemplo cuando hablamos de hipoglucemiantes orales que los utilizamos para descender la glucemia, sino estamos hablando de una intervención que modifica el curso de una enfermedad que hasta ahora era impensado. Entonces creo que ahí está digamos, lo fascinante de este punto donde estamos parados, porque es la primera vez que nosotros podemos decir que podemos amesetar, modificar, podemos hablar como se hablan con las terapias biológicas, ¿no? Actualmente, sobre todo en enfermedades reumatológicas, de intervenciones que modifican el curso de la enfermedad, no que aparte de tratar el síntoma, como un citostático, como un biológico, ¿sí? Quizás la cirugía puede ser una intervención modificadora de un curso natural de la enfermedad. De todas maneras, me parece interesante recordar los resultados del SOS, Claro, donde sí, sí, además de evaluar la remisión de diabetes, evaluaron la progresión a diabetes de sí. novo en 15 años. Y lo que ellos vieron es que en pacientes que se habían hecho la cirugía tenían una incidencia de diabetes de novo de 6,4 pacientes cada 1.000 pacientes en 15 años Sí, versus 28 pacientes cada 1.000 pacientes en 15 años. O sea que hubo claro, sí, una sí. gran reducción de la aparición de diabetes de novo en pacientes operados versus pacientes no operados. Recordemos que es un estudio longitudinal, prospectivo, muy importante, pero no es Claro. randomizado, controlado, para los que no conocen el SOS.
Claro, sí, pero también pensando en el SOS, digo, solamente el 13% de los pacientes del SOS tenían bypass. Entonces, cuando lo pensamos desde un abordaje específicamente, desde una mirada específicamente diabetológica, como es la que yo tengo, digo, bueno, pero en ese grupo hay otros pacientes que tienen que ver más con el descenso de peso por las técnicas que se han utilizado que con todo este movimiento hormonal que se da con una técnica mixta como es el bypass. Por eso creo que, digamos, estos valores son valores que quizás son aún inferiores desde el punto de vista de lo que podríamos esperar en pacientes con bypass gástrico en más cantidad, ¿no? En este caso hubo pacientes, muchos pacientes con gastroplastia vertical bandeada, muchos con banda gástrica y como vos Claro, decís, la minoría sí. con bypass gástrico. Pero creo que esta gran diferencia que fue estadísticamente significativa que se observó en pacientes que desarrollaron diabetes de novo es muy alentadora desde el punto de vista que en pacientes que a lo mejor tengan mayor grado de resistencia insulínica, sería interesante evaluar la posibilidad de llegar antes, justamente por lo que decías de que las células beta se pierden mucho antes del diagnóstico, ¿no? Y que llegamos al Absolutamente. diagnóstico muchas veces 5 o 10 años más tarde. Sí, 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 es así, estoy de acuerdo. Les paso una pregunta más. Marcelo Galovich de Chaco pregunta, ¿cuál sería el motivo de un paciente con bypass gástrico hace un año aproximadamente, antecedentes de insulinoresistencia, y ahora tiene cuadros de hipoglucemias postprandiales y reganancia de peso leve, endoscopía con pouch y anastomosis normal? Yo sé que ambas tienen experiencia en este tipo de pacientes, así que ¿cuál sería el consejo o las respuestas que le darían a Marcelo? Creo que primero Eh, que nada habría que ver si las hipoglucemias son hipoglucemias de ayuno o si son postprandiales. Eso es sumamente importante, ya que si son hipoglucemias postprandiales, estaremos hablando posiblemente de hipoglucemias hiperinsulinémicas relacionadas con la cirugía en sí, se dan en general 2 a 3 horas después de la ingesta y en general mejoran en su gran mayoría con eh, la, el mejoramiento de la dieta, el fraccionamiento de los carbohidratos de la dieta y por supuesto eligiendo el tipo de carbohidrato para reducir la carga glucémica. En esos casos en realidad lo que hacemos es para diagnosticar una curva de tolerancia a la glucosa extendida a 180 minutos para poder detectar esa hipoglucemia menos de 45 en los 180 minutos. Pero si el paciente tiene hipoglucemias de ayuno, tenemos que evaluar una producción endógena de insulina que quizás no esté relacionada específicamente a la cirugía, sino que haya otro origen, y para eso deberíamos hacer otro tipo de estudios, muchas veces llegar a estudios por imágenes, pero yo creo que yendo a lo más común, hacer una curva extendida sería, y por supuesto demostrar la ocurrencia al mismo tiempo de la hipoglucemia con la hiperinsulinemia, ¿no? O digamos, una insulinemia excesivamente elevada o no tan baja para lo que debería ser una hipoglucemia. Pero creo que es esencial hacer un correcto diagnóstico para no empezar a hacer cosas como al aire, ¿no? ¿Qué te Ujú. parece, Y Susana? sí, pensemos también que esto que plantean son situaciones que se dan en pacientes no diabéticos previamente, como él está contando, un Totalmente. paciente con insulinoresistencia no diabético y estas situaciones de hipoglucemia se dan más frecuentemente en estos pacientes que en los pacientes que eran diabéticos antes, probablemente porque cuando llegan a la cirugía ya han perdido mucho de su capacidad beta funcional, entonces lo que se restaura no supera su necesidad. Lo que sí puede suceder en algunos casos de pacientes que no eran diabéticos previos a la cirugía. Y algo interesante es que muchas veces hacen neuroglucopenia. Entonces son pacientes, digamos, de riesgo desde el punto de vista que hay que detectarlos en forma apropiada. No siempre el paciente lo relaciona con la cirugía, no siempre lo relaciona, a veces hace consulta con el neurólogo, es decir, es importante que el equipo esté alerta con respecto a que estas cosas pueden suceder, cuáles son los Sí, síntomas, cuáles son los signos, cómo estudiarlos y cuál debería ser el abordaje, porque como bien decís, son situaciones que no son tan infrecuentes. exacto, y eso, entrenar a los pacientes, sobre todo porque no son pacientes diabéticos. Los pacientes Así es. diabéticos vienen entrenados en manejo de hipoglucemia, tanto de hiper como de hipo. Alguna vez
lo han sufrido, sobre todo los que están severamente enfermos. Pero los pacientes no diabéticos no conocen una hipoglucemia y entonces justamente es en ese grupo que creo que, digamos, se tiene que hacer un entrenamiento en el reconocimiento de síntomas, en la detección precoz y en el abordaje justamente precoz también, para evitar accidentes de tránsito, por ejemplo. Sí, creo que es muy importante seguir muy bien los algoritmos una vez que hay algunos de estos eventos, pero también no debemos olvidarnos de eventos como los síndromes de dumping. Esto también ocurre a veces en los pacientes con mangas gástricas, no solamente con bypass gástrico. Y también tenemos que pensar, como también lo esbozó Marianela, en las posibilidades de la reducción endógena como insulinoma. Nosotros tenemos en 1.500 cirugías aproximadamente descubiertos 2 insulinomas en los pacientes, en nuestro grupo de pacientes. Sí. Por lo tanto, que muchas veces no son sencillos de descubrir, porque son pequeñas lesiones. El último de ellos lo hemos descubierto por una ecoendoscopía gástrica, porque resonancia, tomografía, ecografía, todo normal, y gracias a la sospecha del equipo hemos podido hacer el diagnóstico solicitando un estudio de mayor resolución, pero eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así es, así es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, o Marianela y Susana quieren agregar alguna otra cosa más a la charla, que ha estado espectacular. Por mi parte, espero haber aportado claridad. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, vamos a Me dar por parece terminado. interesante Sí, a ver, invitarlos a leer el consenso de cirugía metabólica. bien. No se te escucha, Marianela. ¿Escucharon lo que dijo Marianela? No se escuchó, pero creo que lo que estaba haciendo referencia es a la invitación a leer el Consenso Argentino de Diabetes, en el que hemos trabajado 3 sociedades, ¿sí? La Sociedad Argentina de Diabetes, Sociedad Argentina de Nutrición y Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad. Está publicado en el link de la Sociedad Argentina de Diabetes, solo tienen que entrar a la página de la Sociedad Argentina de Diabetes y van a tener acceso a este documento sumamente importante, donde fundamentalmente hemos trabajado en la selección de los pacientes y en el abordaje prequirúrgico y postquirúrgico de este grupo particular de pacientes. Perfecto, sí, creo que fue un gran trabajo y me parece que la lectura del consenso va a ser de gran ayuda a quienes se están iniciando en cirugía metabólica y quieren conocer un poco más sobre esto. Bueno, muy agradecido, Susana, por mi parte y de todo el equipo de UNeLearning por tu charla. Gracias, Marianela, como siempre, por los aportes. Gracias a todos los que están participando del curso y los esperamos el próximo jueves a las 19 horas. Susana, si querés estar también, sería un gusto que participes, así como lo hace Marianela, Pilar y toda la gente que está siempre en la parte académica de cirugía bariátrica y metabólica. Muchas gracias a todos y los despido. Muchas gracias, buenas noches chicos, adiós, Buenas hasta luego, hasta luego.